Muy buenas tardes, mi nombre es Henry Naranjo, soy socio del área de impuestos de la ciudad de Cali y voy a comentar brevemente algunos cambios especialmente que se dieron en impuestos territoriales en Cali, Jumbo, Palmira y Medellín con relación a todos los temas que están sucediendo pues con todo lo de COVID-19 especialmente. Los temas. Lo primero, lo que tiene que ver con el impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros. El segundo punto tiene que ver con el impuesto predial unificado. Y por último, lo que tiene que ver con el impuesto de vehículos automotores para el departamento del Valle, ya que, pues como sabemos, este es un impuesto de carácter departamental. Bueno, entonces, para empezar, vamos a hablar del impuesto de industria y comercio, algunos cambios que se han presentado. Es una presentación muy informativa, pero igual vamos a hacer unas precisiones que creo que son de interés y son importantes en este momento para que todos las tengamos en cuenta. Okay. Bueno, entonces vamos a comentar rápidamente los cambios que se han dado en el municipio de Santiago de Cali respecto del impuesto de industria y comercio con relación a las normas que tienen que ver con la presentación y pago del impuesto y modificación dada en relación con los temas que tienen que ver con esta situación del COVID que tenemos en la actualidad. Las resoluciones que tenemos en estos momentos, que teníamos vigente hasta antes de la definitiva pues, que establece los nuevos calendarios, era la resolución 004 del 12 de febrero de 2020. Esta fue modificada por la resolución 0045 de marzo de 2020, en la cual se ampliaron el calendario tributario. En Cali tenemos que se dividió en 4 grupos de contribuyentes. El primer grupo son las personas jurídicas que tienen ingresos superiores a 87.755 VT al 31 de diciembre de 2019. Esto es algo más de 3.007 millones de pesos. Entonces, para estas personas el vencimiento empieza a partir del 20 de abril, iniciando en los dígitos 1 y 2 del NIC hasta el 24 de abril. La presentación y pago de la creación del impuesto de industria y comercio en Cali se hace el mismo día, o sea que es solo una cuota de presentación y es una fecha de presentación con una cuota del 100% del pago del impuesto. El segundo grupo son las personas naturales, también que tuvieron ingresos superiores a 87.755 millones, 87.755 VT a 31 de diciembre de 2019. Estas personas empiezan a presentar sus declaraciones de industria y comercio el 27 de abril hasta el 4 de mayo, dependiendo del el último dígito de su NIC. El tercer grupo son las personas jurídicas que estuvieron en un rango entre 8.107 VT y 87.755 VT. Esto está entre 200, estamos hablando de un rango entre 274 millones y 3.007 millones. Para estas personas jurídicas, los vencimientos empezarían el 4 de mayo y terminan el 8 de mayo, también considerando el último dígito de su NIC. Y el último grupo son las personas naturales, que también estarían en este rango entre 8.107 VT y 87.755 VT. Los vencimientos empiezan el 11 de mayo de 2020 y terminan el 15 de mayo de 2020. Ahora, el último grupo que establece son aquellos contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas, que tuvieran ingresos inferiores a 8.107 VT al 31 de diciembre de 2019, quienes empezarían a presentar sus declaraciones de industria y comercio el 18 de mayo hasta el 22 de mayo en el caso de las personas jurídicas y el 26 de mayo hasta el 1 de junio en el caso de las personas naturales. Como les decía, en el Cali el impuesto de industria y comercio históricamente se ha pagado en la misma fecha de la presentación. La nueva resolución 0045 establece una medida temporal donde indica que quienes quieran puedan acogerse a hacer el pago en 3 cuotas de 30%, 30% y 40%. La primera con la fecha de la presentación, la segunda hasta el 31 de julio de 2020 y la cuarta fecha y la tercera el 40% hasta el 30 de octubre de 2020. Aquí tenemos algo que comentar, que si bien pues hay un plazo para pagar el impuesto de industria y comercio y sin tener que pagar intereses de mora, pues hay que tener en cuenta que para efectos de la deducción en el impuesto sobre la renta,
del impuesto de industria y comercio, la condición especial es que se haya pagado antes de haber presentado la declaración de renta del año 2019. Y esto implica que se haya pagado el 100% del impuesto. O sea que si alguien quiere acogerse a esta medida temporal de pagarlo en 3 cuotas, pues va a tener que revisar cuándo es su fecha de vencimiento de la declaración de renta, que pues como todos sabemos, inicia en el 21 de abril del año 2020, también por disposición de las nuevas fechas establecidas por el Gobierno Nacional mediante decreto, y para poder establecer cómo opera la deducción. Hablo de deducción especialmente en Cali. Nosotros en Cali tenemos que el periodo del impuesto de industria y comercio es anual, y digamos que por lo general la situación es que el impuesto tuvo que haber quedado devengado al 31 de diciembre de 2019, y el pago, por ser un impuesto de vigencia expirada, se hace con la presentación en el año 2020 de acuerdo con los vencimientos que establece por resolución el municipio de Cali. Sí, seguidamente, el municipio de Palmira, tenemos que el municipio de Palmira, en cuanto a la presentación del impuesto de industria y comercio, con la resolución 14 del marzo 24 de 2020, hizo una modificación ampliando el plazo hasta el 30 de abril de 2020 en cuanto a la presentación. En cuanto al pago, esta misma resolución establece que se puede pagar en 4 cuotas, la primera con la presentación, la segunda el 30 de junio de 2020, la tercera hasta el 30 de septiembre de 2020 y la última cuota hasta el 30 de noviembre de 2020. También hay que considerar aquí en Palmira el tema de la deducción del impuesto de industria y comercio en la declaración de renta, por cuanto la declaración en el municipio de Palmira es una declaración de periodo anual, y también su pago es de vigencia expirada. O sea que lo que se está pagando en este año los contribuyentes del municipio de Palmira por impuesto de industria y comercio corresponde al impuesto causado o devengado al 31 de diciembre de 2019. En el caso de Jumbo, la resolución 025 de marzo de 2020 realizó algunas modificaciones especialmente en el tema del pago. Para el tema de la presentación de la declaración no se modificó la fecha, quedó para el 30 de abril de 2020, pero en el tema del pago, la resolución 025 de marzo de 2020 estableció 3 fechas para pagar el impuesto de industria y comercio. La primera el 30 de abril, la segunda el 19 de junio y la tercera el 21 de agosto, 40%, 30% y 30%. En este caso también se establece que si los contribuyentes desean cancelar la totalidad del impuesto en una sola cuota, lo pueden realizar liquidando el total del impuesto al momento de la presentación hasta el 30 de abril de 2020. De igual manera, el municipio de Jumbo es un municipio que tiene un periodo anual del impuesto de industria y comercio. De igual manera aplica la situación que hay que tener y considerar es la deducibilidad del impuesto en lo que tiene que ver con la declaración de renta del año grabable 2019. Entonces es un punto también a considerar en el municipio de Jumbo. En cuanto al municipio de Medellín, inicialmente había sido establecida los vencimientos en la resolución 43952 del 28 de noviembre de 2019. Esta fue modificada el 16 de marzo de este año 2020, especialmente estableciendo un límite para presentación entre el 15 y el 29 de mayo, ¿sí? De acuerdo al último dígito del NIC del contribuyente. O sea que empezamos con el número 1 el 15 de mayo y se terminaría con el dígito 0 el 29 de mayo de 2020. Esto en cuanto a la presentación de la declaración del impuesto. Y en cuanto al pago, pues ustedes saben que en Medellín hay un sistema especial de pago que se hace a través de facturas que se entregan de manera mensual a los contribuyentes para ir pagando el impuesto. Ese es un tema pues especial. En cuanto al impuesto bimestral de retención en la fuente, en el municipio de Medellín también hubo una modificación en cuanto a los plazos por la resolución 48418 de marzo 16 de 2020, especialmente en el primer bimestre
que tiene que ver con los meses de enero y febrero de 2020, en los cuales los plazos se modificaron empezando en el dígito 0 o 9 desde el 24 de marzo y terminando en el dígito 2 o 1 hasta el 30 de marzo. Solamente se modificó esta fecha, los otros bimestres tienen la misma fecha de la resolución inicial, la 43952, y en el caso del último bimestre del año 2020, solamente hay una fecha para todos los contribuyentes, que es el 25 de enero de 2021, lo cual continúa igual. En el municipio de Medellín también tenemos el impuesto bimestral de autorretención en la fuente, que al igual que en el caso de la retención, se hace de manera bimestral. Con la nueva resolución del 16 de marzo solamente se modificó el vencimiento del primer bimestre, enero-febrero de 2020, empezando en los dígitos 0 o 9 el 24 de marzo y terminando dígitos 2 o 1 el 30 de marzo de 2020. Eso fue prácticamente lo único. Los otros bimestres quedaron con las mismas fechas que estaban, y el último bimestre, bimestre sexto de 2020, pues todos los contribuyentes también tienen que presentar su declaración de autorretención en la fuente el día 25 de enero de 2021. Entonces, esto tiene que ver con los cambios que tenemos. Esos son los cambios que conocemos de los municipios de acá del occidente colombiano, y incluimos a Medellín también, pero digamos que acá son los municipios que han hecho alguna modificación. Y bueno, acá permitimos pues colocar nuevamente a consideración y para el análisis el tema de la deducibilidad del impuesto de industria y comercio en la creación de renta, porque pues hay que analizar conjuntamente lo que establece el artículo 115 del Estatuto Tributario con el 115-1 para poder establecer que la deducción del impuesto de industria y comercio en municipios como Cali, Jumbo y Palmira, que su periodo es anual, tiene que ver con que esté causado o devengado al 31 de diciembre del año 2019 y sea pagado en su totalidad en el año siguiente, en este año 2020, pero tiene que haber sido pagado antes de presentar la declaración de renta del año correspondiente. Allí hay un punto importante que deberíamos tener muy presente, que podría ser y sería algo muy importante que en estos decretos que están saliendo de emergencia sanitaria, pudiese ser que esa norma especial que tiene, o esa condición especial que tiene el artículo 115-1 del Estatuto Tributario, en cuanto a que sea pagado antes de presentar la declaración, pues para este momento pudiera ser no tenido en cuenta, o que se coloque como condición especial para esta situación, que el impuesto sea pagado durante el año 2020, para que realmente haya un beneficio para todos los contribuyentes en cuanto a sus flujos de caja para el pago del impuesto, y que pueda tomar la deducción en el impuesto sobre la renta sin ninguna situación especial. En cuanto al impuesto predial unificado, muy rápidamente quisiera comentarles: el municipio de Cali, mediante la resolución 751 del 30 de diciembre, había establecido el plazo para el mes de abril de 2020 el pago del impuesto predial unificado. El impuesto predial es un impuesto que se causa el 1 de enero de cada año. Entonces, el impuesto que vamos a pagar en este año 2020 es el impuesto del año 2020 predial. Entonces, en cuanto a la deducibilidad en renta, pues es el impuesto que se paga este año, lo vamos a deducir este año, se cumple con la condición de que sea pagado durante el año. En Cali, generalmente el pago se hace en una cuota y se da un descuento del 15% para aquellos contribuyentes que paguen hasta el último día del mes de abril, ese 15%. ¿Cuál fue el beneficio que dio el municipio en este caso? Es que amplió el plazo hasta el último día del mes de junio, del día hábil del mes de junio de 2020, para el pago del impuesto en una sola cuota, obteniendo igual el 15% de descuento. De igual manera, en el municipio de Cali se puede pagar en 4 cuotas el impuesto, y las cuotas que se paguen antes del último día del mes de junio de 2020 tendrían el descuento del 15%, y las 2 otras cuotas que serían, digamos, posterior a esa fecha, pues no tendrían el descuento del 15% y se tendrían que pagar en su valor pleno de liquidado. En el municipio de Palmira tenemos la resolución 523 de diciembre 30, que estableció las fechas para el pago del impuesto predial,
Estas tienen como fecha 4 fechas, empezando en el mes inicialmente era marzo, junio, septiembre, diciembre. El cambio que se hace ahora con respecto al beneficio pues para pago es que empieza un mes más adelante, empezamos el 30 de abril, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre. No hay, simplemente fue eso. Y en el municipio de Yumbo, la resolución 178 de 2019 no modificó realmente, no hubo una modificación en este momento en cuanto al tema de la presentación y pago del impuesto predial. Se debe presentar, digamos, hasta el 31 de marzo de 2020 con un descuento del 10%, quienes paguen hasta esa fecha, ¿sí? Y también puede ser pagado por periodos trimestrales en 4 cuotas durante el año 2020 sin ningún descuento. En cuanto al impuesto de vehículos automotores, que es el último tema que tenemos, el departamento del Valle es un impuesto departamental. Inicialmente había establecido en la resolución 1511 de 18 de diciembre de 2019 que el impuesto se debía pagar de acuerdo a los rangos del número de placas en el año 2020, empezando por el 00 al 333 hasta el 29 de abril. Como pueden ver en la tabla, 334 a 666 hasta el 29 de mayo, 667 hasta 999 hasta el 30 de junio. La nueva resolución 0189 del 24 de marzo de 2020 modificó las fechas, dando un plazo adicional en el cual las placas que empiecen del 000 al 333 podrán hacer el pago hasta el 29 de mayo, 334 a 666 hasta el 30 de junio de 2020, 667 a 999 hasta el 30 de julio de 2020 y las motos de más de 125 centímetros cúbicos hasta el 30 de julio de 2020. Bueno, digamos que en general estos son los cambios que hemos encontrado que se han dado hasta la fecha acá de carácter municipal y departamental en cuanto a los impuestos que nos competen. Esperamos que los municipios puedan seguir dando algunos beneficios adicionales en este sentido para pues, ayudar a que todos los contribuyentes de por acá de estos municipios puedan tener una situación especial en cuanto a poder pagar los impuestos con una periodicidad mucho mayor y puedan darse la oportunidad de cumplir con todas sus obligaciones tributarias. Si tienen algunas preguntas al respecto, pues, con mucho gusto podríamos resolverlas. Bueno, entonces creo que ya considerando que no hay preguntas, entonces pues daríamos por cerrado este tema y pues muchas gracias por toda su atención. Muchísimas gracias a ti, Henry. Gracias, Henry. Okay. Gracias, Henry. Muchas gracias, Henry, por todo. Una feliz noche para todos y los esperamos mañana con 3 nuevas charlas. Muchas gracias. Gracias, Henry. Feliz noche para todos.